Rusia y Europa concentran tropas en sus fronteras. Bielorrusia planea una provocación militar contra países de la OTAN y Polonia cerró su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia y Ucrania por 3 meses. La inteligencia lituana informa que Rusia despliega una unidad militar en la frontera con la OTAN, lo que podría indicar una posible provocación militar. Expertos señalan que en Bielorrusia se convocó masivamente a hombres para ejercicios militares de emergencia. Y en medio de estas noticias, cada vez aparecen más declaraciones de que Rusia está preparando una nueva provocación militar contra Europa, y Europa está preparada para esto. Por eso, podríamos presenciar un ataque de la Federación Rusa contra Europa en los próximos días o semanas. En este episodio propongo analizar lo declarado en la inteligencia lituana y por qué Polonia cerrará su espacio aéreo por 3 meses. ¿Y qué significa realmente esa frase de cerrar el espacio aéreo durante 3 meses? ¿Esto es preparación para la guerra o el espacio informativo está tan saturado que declaraciones así hacen pensar que pronto habrá guerra en la zona de Suwałki? Vamos a analizar tranquilamente toda esta situación ahora. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video, para que los algoritmos de YouTube recomienden este episodio a más espectadores. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora. Rusia acumula tropas en la frontera con Noruega, mientras gana experiencia en Ucrania que podría usar en un futuro conflicto con la alianza. Esto lo señala la evaluación anual de amenazas presentada por la inteligencia lituana, según Reuters. En el documento de inteligencia lituana, llamado Evaluación Anual de Amenazas a la Seguridad, se indica que Rusia podría prepararse para un conflicto militar a gran escala con la OTAN en unos 6 meses bajo ciertas condiciones. En particular, si se levantan las sanciones vigentes. A continuación citaré: es probable que Rusia no solo forme un ejército entre un 30 y un 50% más grande que antes de la guerra, sino también relativamente moderno. Las reservas estratégicas de armas y municiones serán completamente restauradas. Los objetivos clave de Moscú siguen siendo cambiar el equilibrio de poder en Europa a su favor y la completa subordinación de Ucrania. El documento menciona el crecimiento de la industria de defensa rusa. Según la inteligencia lituana, la producción militar se amplió con el apoyo de China, lo que permitió a Rusia reducir su dependencia de las tecnologías occidentales. Tras el fin de la guerra, el excedente de armas podría afectar la seguridad global, según el informe. Lituania, que limita tanto con Rusia como con su aliado más cercano, Bielorrusia, forma parte de la OTAN y de la Unión Europea, y se considera es uno de los partidarios más firmes de Ucrania y críticos de la política rusa. El informe de inteligencia también menciona explosiones de paquetes en 2024. En ese momento, funcionarios lituanos culparon a la inteligencia militar rusa por estos incidentes, señalando que esto pudo causar víctimas humanas. Y los rusos, esos salvajes, siguieron con sus provocaciones en Europa desde entonces. El documento también resalta varios incidentes que dañaron gasoductos, cables y líneas de telecomunicaciones en el mar Báltico. Aunque se relacionó con barcos de puertos rusos, la inteligencia evaluó que no fue intencional. Al mismo tiempo, en el informe no se especifica en base a qué datos se llegó a esa conclusión. Recibimos noticias de que en Bielorrusia se convocaron reservistas de forma urgente el día anterior, por lo que hay indicios de que desde el territorio de Bielorrusia podría llevarse a cabo una provocación militar. Y de repente, Polonia también anuncia que a partir del 10 de marzo impondrá restricciones al tráfico aéreo en las regiones orientales del país que limitan con Ucrania y Bielorrusia. Bueno, y esta es precisamente la zona del corredor de Suwałki, que conecta el enclave de Kaliningrado de la Federación Rusa con Bielorrusia. Es considerado el lugar más probable para un ataque ruso por ser el punto más vulnerable. Esto en la defensa de la OTAN aislaría a los países bálticos del resto de Europa. La zona de exclusión de Polonia abarca el espacio aéreo desde el suelo hasta unos 3 kilómetros de altura,
Esto es muy importante, ya que los aviones de pasajeros que vuelan a mayor altitud seguirán sus vuelos sin cambios y no se verán afectados. Pero la aviación ligera y, lo que es muy importante, los drones. Los pilotos están sujetos a una regulación estricta. Durante el régimen nocturno, de atardecer a amanecer, los vuelos están totalmente prohibidos, excepto aeronaves y algunos vuelos coordinados de servicios especiales. Durante el régimen diurno, que es desde el amanecer hasta el atardecer, los vuelos solo están permitidos si se presenta un plan de vuelo, se cuenta con un transpondedor en funcionamiento y se mantiene comunicación por radio constante con las autoridades de control aéreo. En resumen, podemos afirmar que la prohibición aplica para la aviación ligera y los drones. No hay cierre total del espacio aéreo. No lo hay. Es decir, esos mensajes de que Polonia cerró el espacio aéreo por 3 meses no son ciertos. Solo prohibieron que la aviación ligera y los drones vuelen ahí. Es obvio, considerando sus vecinos. Pero aún más importante, pondría atención en ese informe de la inteligencia lituana al que hace referencia la agencia Reuters y que causó revuelo alrededor de esta noticia. La afirmación de que los rusos concentran tropas en la frontera de la OTAN está algo distorsionada y fuera de contexto. La cita de Reuters dice lo siguiente: Rusia refuerza unidades militares en la frontera con la OTAN, enviándolas a ganar experiencia en Ucrania y luego usarlas como base en un posible conflicto con la OTAN tras la guerra. Bueno, no se trata de un despliegue en este momento. Son planes globales, ganar experiencia en Ucrania para un conflicto con la OTAN y luego mover esas tropas a la frontera de la alianza. De nuevo, Reuters cita extractos del informe anual de la inteligencia lituana. No es una noticia urgente sobre despliegue de tropas detectado ahora, solo una evaluación general. Es una evaluación planificada de seguridad hecha por inteligencia. Publican un informe anual. No es que la inteligencia informe algo detectado de inmediato, no es reciente. El informe señala: si se levantan las sanciones, Rusia estará lista para un conflicto militar a gran escala con la OTAN en 6 años. De nuevo, no se trata del momento actual, sino de un escenario hipotético dentro de 6 años. Así que tomamos nota. Justo ahora, no hay despliegue masivo de tropas. Pero lo que realmente vale la pena destacar en el informe es la cita de que Rusia quiere aumentar su ejército en un 30 a 50%. Eso sí es verdad. Sobre el personal es muy cierto y además su número está creciendo rápido. Estos rusos salvajes, esos Banka, realmente están dispuestos a ir y morir. Antes de la guerra, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tenían 900,000 militares en servicio activo. En 2025 ya eran 1.134.000. Es decir, en 4 años hubo un 26% más de soldados rusos, y eso tomando en cuenta las verdaderamente colosales pérdidas en Ucrania. Recientemente, Putin firmó un decreto fijando las Fuerzas Armadas en 1,5 millones de personas. Realmente hay que tener en cuenta que Putin se propuso aumentar el ejército en 2/3 respecto a su tamaño antes de la guerra. Sobre el equipo militar, Rusia definitivamente tiene problemas, y la inteligencia lituana podría estar exagerando un poco. En general, por ahora no hay despliegue de tropas rusas en las fronteras de la OTAN. Todos los esfuerzos de Rusia están concentrados ahora en Ucrania, pero también hay que reconocer que Europa se está preparando, después de todo, para una guerra con los rusos salvajes. Por ejemplo, Finlandia tiene la intención de cancelar la prohibición vigente desde la década de 1980 sobre la importación y el tránsito de armas nucleares. También su almacenamiento en Finlandia, según declaró el ministro de Defensa, Antti Hakanen. Según el jefe del ministerio, las normas actuales han perdido su relevancia en las condiciones actuales y no corresponden al estatus de Finlandia como miembro de la OTAN. El ministro destacó: solo se permitirá el transporte de municiones nucleares para defensa nacional. Es curioso que el Kremlin ya reaccionó a los planes de Finlandia. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo: el despliegue de armas nucleares en Finlandia será visto como una amenaza directa y Moscú responderá. Pero saben, a Peskov y a los demás rusos salvajes y desaliñados les recuerdo: ustedes empezaron este juego primero.
en ese momento cuando trasladaron armas nucleares a Bielorrusia. Así que ahora acostúmbrense a que cada misil en Europa, incluso los nucleares, estarán apuntando a sus cabezas estúpidas. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si les gustó este episodio pueden hacerlo. Pueden apoyar este canal de YouTube donando o suscribiéndose como patrocinadores pagados a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código QR en sus pantallas. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me brinden. Eso es todo. Cuídense. Adiós.